Estamos buscando la noche, hoy es un martes de salud, esta es la FM y queremos darle la bienvenida a nuestro invitado, es el doctor William Sánchez, optómetra de la Universidad de La Salle y médico en el Centro Visual Moderno. Doctor, bienvenido a la FM, ¿cómo está? Saludos a todos los oyentes de la FM, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá. Bueno, doctor, empecemos definiendo un poco los temas de los problemas en los ojos. Uno oye hablar de optómetras y de oftalmólogos. ¿Podríamos empezar definiendo, por ejemplo, qué es un optómetra? Perfecto, mire. Es muy común que las personas tiendan a tener la inquietud cuando tengo algún problema visual, ¿dónde me voy? ¿Donde un optómetra o donde un oftalmólogo? Si tenemos un conocimiento claro de qué hace cada uno, pues va a ser más fácil poder definir dónde quién debemos ir, dónde quién consultar. De entrada, pues lo ideal es siempre y en lo posible iniciar la consulta por optometría, por lo que ya les voy a explicar, y el optómetra pues definirá si es pertinente o no una remisión al oftalmólogo. Entonces, primero, el optómetra o la optometría es una profesión liberal e independiente de la salud. Y esto lo que indica es que para ser optómetra no se requiere ser médico general primero. La optometría, al igual que la odontología, es una profesión que se estudia ya en muchas universidades en Colombia y es una profesión que va enfocada básicamente en dos cosas. La primera, en detectar las alteraciones visuales, las alteraciones refractivas del ojo, como la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y la presbicia. Y en segundo lugar, detectar y diagnosticar las patologías del ojo, o sea, las enfermedades del ojo, como el glaucoma, las conjuntivitis, las cataratas, los pterigios. Adicionalmente, el optómetra, además de detectar las patologías o las enfermedades del ojo y de hacer un tratamiento de los defectos refractivos con anteojos y con lentes de contacto, también está en capacidad de hacer tratamientos con medicamentos cuando encontramos conjuntivitis o cuando encontramos blefaritis, que son las inflamaciones del borde de los párpados, o cuando encontramos algún tipo de patología pues, que sea susceptible de tratar con medicamentos, como también está el caso del ojo seco. Es decir que, ¿cómo le decimos? Cuando uno le dice orzuelo, ¿eso también es una patología? El orzuelo es una patología del párpado, al igual que el chalazion, que es un quistecito que también se ubica en el párpado. Eso es pues, lo que haría un optómetra. Y luego viene entonces el oftalmólogo, que el oftalmólogo o la oftalmología sí es una subespecialización, una especialización de la medicina. Es decir, el oftalmólogo primero hace medicina y después hace su especialización en oftalmología y posteriormente los oftalmólogos se subespecializan en córnea, en retina, en glaucoma, o en oculoplastia. Doctor, hablemos un poco como de lo que sucede en la optometría. Cuando uno va por el centro en muchas ciudades encuentra ópticas. Ahí lo que encontramos es un optómetra, ¿no? Correcto. Los optómetras suelen estar ubicados en las ópticas, pero también encontramos pues, optómetras en su consulta particular o los encontramos trabajando en clínicas oftalmológicas, trabajando de la mano con oftalmólogos. Los encontramos también en hospitales, gerenciando hospitales, en áreas de imágenes diagnósticas, es decir, tienen un campo de acción bastante grande, pero lo normal es que los encontremos pues, en las ópticas, por lo que explicaba al principio, la mayor área de influencia o de acción de ellos es la detección de las alteraciones refractivas y el tratamiento de estas alteraciones refractivas con el uso de anteojos y lentes de contacto. Doctor, uno de los inconvenientes que podemos tener es que uno ve muy poco de cerca o ve muy poco de lejos. Una gran parte de la población tiene esta característica. ¿Cómo le llamamos a esta patología? A ver, hay diferentes sintomatologías. Una que es muy frecuente y es uno de los problemas que tenemos actualmente más grandes y que va a mayor crecimiento, que es la miopía. La miopía se caracteriza porque las personas cuando no están bien corregidas, no tienen anteojos, la visión de lejos es bastante mal. Y entre más lejos es más borrosa y en un sitio oscuro o en la noche se empeora la visión de lejos. Pero la visión de cerca generalmente es buena. O sea que la persona miope ve mal de lejos y ve bien de cerca. Ve bien de cerca. Pero tenemos el caso contrario. Están las personas que de cerca ven borroso
pero que de lejos pueden tener una visión muy buena. Y pueden haber dos casos. El primero, las personas mayores de 40 a 45 años empiezan a tener un defecto refractivo que se llama la presbicie, que es el ojo cansado donde van perdiendo la capacidad de enfocar de cerca. Entonces, personas mayores de 45 años, la visión de cerca se va poniendo borrosa poco a poco, se llama presbicie. Pero en personas jóvenes, en niños o en adultos jóvenes que tienen una visión borrosa de cerca, y de lejos puede ser clara o ligeramente borrosa, puede ser otra patología, otro defecto refractivo que se llama la hipermetropía. Esos son los más comunes, podríamos decir. Correcto, esos son, digamos, los 4 defectos visuales son la miopía, se ve mal de lejos, se ve bien de cerca. La hipermetropía, la visión de lejos es relativamente buena y la visión de cerca puede ser borrosa o con cansancio o con fatiga. El astigmatismo, donde la visión de lejos puede ser borrosa o ligeramente borrosa, y la visión de cerca, que puede ser clara, pero con molestias como salto de renglones o confusión de letras y números. Y la presbicie, que es el último, que es la visión de lejos, es normalmente buena, pero la de cerca empieza a ponerse borrosa después de los 40 o 45 años. Doctor, ¿qué hacer con los niños? Uno a veces no identifica, ¿será que mi niño ve bien? ¿Será que no? ¿Qué hacer de manera preventiva? Que uno tenga el cuidado que se debe tener en la salud visual y llevarlo al optómetra. Sí, es cierto. Actualmente con los programas de salud que hay en Colombia, normalmente los niños recién nacidos son vistos por un oftalmólogo especialista en neonatos para detectar alguna patología pues, del nacimiento. Y posteriormente es importante que los niños sean vistos preferiblemente al año o antecitos del primer año, puede ser por el optómetra o por un oftalmólogo pediatra, y continuar con exámenes anuales o de acuerdo a lo que el optómetra o el oftalmólogo pediatra haya visto, seguir con los controlcitos para detectar si hay alguna alteración del nacimiento que deba ser tratada o que el niño pueda presentar a medida que va creciendo la aparición de algún defecto refractivo que deba ser tratado. Esto con el fin de prevenir otro problema que sí es una patología que se llama la ambliopía o el ojo perezoso. ¿Qué significa esto? Eso es muy normal. Normalmente a uno le dicen, sí, tiene los ojitos perezosos. Eso es algo que siempre le dicen a uno con los hijos. El ojito perezoso, exactamente. Y es un problema muy delicado porque el desarrollo visual en los niños va hasta los 7 años. ¿Qué significa? Que si un niño pasa de los 7, 8 años sin haber tenido un tratamiento adecuado del defecto visual, el ojito va a quedarse perezoso de por vida. Entonces, los niños pueden en su crecimiento desde el nacimiento tener un déficit visual, es decir, una visión borrosa que no ha sido tratada. El niño va creciendo con esa visión borrosa, su cerebro se acostumbra a ver borroso y cuando ya madura a los 7 años ya quedó así, perezoso. Entonces por eso es importante detectar estas alteraciones visuales antes de los 7 años para poderlos corregir, que entre al ojo, a la retina, una imagen clara con su corrección para que el desarrollo del ojo y del cerebro sea normal, es decir, el ojo se acostumbre a ver como debe ver una imagen clara. No es como tan sencillo, uno pensaría, a uno le dicen tiene el ojo perezoso, a uno le parece como que fue normal, solo que sí hay que ponerle atención. Hay que ponerle mucha atención porque es un problema prevenible y tratable antes de los 7 años. Antes de los 7 años. Antes de los 7 años. Hay algunas patologías oculares importantes que seguramente en nuestro público habrán personas que pueden padecerlas. Por ejemplo, el glaucoma, las cataratas, son esas patologías oculares que normalmente empiezan, pero después de alguna edad en particular, o cómo suceden este tipo de patologías, cómo empiezan a aparecer en las personas. Correcto, entonces ya hablamos de los defectos refractivos y ahorita pasamos entonces a las patologías oculares. Como les decía, una patología es una enfermedad que puede causar algún daño en el sistema refractivo, en el sistema visual del ojo. En nuestro medio, en el departamento de Caldas y en general en Colombia, una de las más frecuentes es la catarata. ¿Qué es la catarata? La catarata es una opacidad que se va formando en el cristalino, y el cristalino es un lente que tenemos dentro del ojo, detrás de la pupila, y la pupila es lo que conocen muchas personas como la niña del ojo, el punto negro del centro que es un diafragma para que pase la luz al ojo.
Entonces allí detrás encontramos el cristalino, que es un lente que nos sirve para enfocar. Pero este lentecito, por alguna enfermedad, ejemplo la diabetes, o por la edad, o por el exceso de luz ultravioleta, puede volverse opaco. Va tomando un color blanquecino y al volverse opaco, entonces va a impedir que la imagen entre al ojo, que llegue a la retina, y las personas van a empezar a perder visión. Normalmente el primer síntoma que sienten las personas es que hay un poquito de disminución de la visión, pero refieren que ven como si hubiera humo en el ambiente o como si el día estuviera con neblina. Al hacer el examen visual por optometría por oftalmología, efectivamente encontramos que el cristalino se está opacificando y hay que hacerle un seguimiento hasta que este cristalino ya está bastante opaco, es decir, la catarata ya ha madurado, para poder hacer un tratamiento quirúrgico. En la actualidad no hay tratamientos con medicamentos para las cataratas. Es evaluarle, hacerle un seguimiento a la catarata y esperar hasta que madure para que se pueda pasar a una cirugía. Doctor, ¿pero esto ocurre en alguna edad en particular, de alguna edad en adelante, o puede ocurrir en cualquier momento de la vida? Puede ocurrir en cualquier momento de la vida. Una son las cataratas congénitas, que se dan con cierta frecuencia a los niños prematuros que han estado en incubadoras. Dos, por causas hereditarias, cataratas congénitas o hereditarias. El otro es por alteraciones de salud general como la diabetes, pacientes que no están bien controlados, que tienen glicemias muy altas, que llevan muchísimos años con su diabetes, pueden terminar también con cataratas, y la mayor parte y el porcentaje más alto de estas cataratas están dados por la edad. Generalmente las personas mayores de 65 años son más propensas a tener las cataratas. Hablemos del glaucoma, es otra de las patologías que habíamos nombrado. ¿Qué es exactamente? El glaucoma es una enfermedad donde se aumenta la presión intraocular. Al aumentarse la presión dentro del ojo, esto va a hacer que esa presión empiece a comprimir la retina contra las paredes del ojo y empieza a asfixiarla, empieza a deteriorarla, empieza a dañarla, al igual que el nervio óptico. El nervio óptico es la vía por la cual vienen las fibras nerviosas del cerebro, entran al ojo y de ahí se reparten para formar todo lo que es la retina. Entonces, como son fibras nerviosas, tanto la retina como el nervio óptico, al ser comprimidas, se van muriendo y van perdiendo la capacidad visual. Es decir, el ojo va perdiendo la capacidad de ver, es decir, se va quedando ciego. Estos puntos ciegos que se van formando, estas áreas de ceguera que se van formando, se llaman escotomas. Y a medida que el glaucoma va progresando, entonces cada vez los escotomas van a ser mayores hasta que se forma un escotoma total y la persona se queda completamente ciega. Ahora, esta es una patología que es muy frecuente en nuestro medio, pero es una patología que tiene una progresión muy lenta, es muy crónica y que es relativamente fácil de detectar en la consulta de optometría y en la consulta de oftalmología, y que es una patología que si se detecta a tiempo y se inician los tratamientos a tiempo, podemos mantener un ojo sano toda la vida. Y esta glaucoma, o sea, este aumento de la presión intraocular, lo podemos controlar por varias vías. La primera y la más normal, que es la mayoría de los casos, es con el uso de medicamentos que me ayudan a disminuir esa presión intraocular. Y la segunda vía es cuando el medicamento no es suficiente, podemos hacer un procedimiento láser que se llama una iridotomía, que es, digamos, aumentar un poquito los drenajes del ojo para que salga mayor cantidad de líquidos internos del ojo y se disminuya la presión intraocular. Y ya en ciertos casos, pues, donde la patología es supremamente grave y agresiva, hay que hacer alguna cirugía, como poner una válvula de Amet, que es una valvulita también que va dentro del ojo y me ayuda a drenar mayor cantidad de líquido acuoso para lograr el mismo efecto, disminuir la presión dentro del ojo. Hablemos de pronto de las urgencias visuales que tenemos. Uno hay veces aparece con el ojo rojo, muy irritado, que el orzuelo, que me cayó algún líquido en el ojo. ¿Dónde vamos cuando tenemos este tipo de urgencias? Hay que revisar dos cosas acá. Uno, que realmente lo que es una urgencia y pone en peligro la salud de un ojo. Y dos, lo que es la urgencia para el usuario, que son las molestias que él considera que son muy fuertes o que para él pueden ser como de cierto riesgo, pero que realmente no lo son. Entonces, para saber realmente si hay una urgencia o no, lo primero que debemos hacer es consultar con un optómetra, que nos haga una evaluación y defina si realmente hay una urgencia, y
qué se debe hacer con esta urgencia, si hay que remitir a oftalmología o él puede iniciar un tratamiento. Lo segundo es que si hay algunas urgencias donde realmente debemos consultar, y por ejemplo son los traumas oculares, cuando tenemos un golpe, una herida en un ojo donde estamos sangrando, deberíamos ir inicialmente a un servicio de urgencias de nuestra EPS. Si no contamos con una EPS, buscar un servicio de urgencias de una clínica oftalmológica. Otro caso son las quemaduras oculares. Si me he quemado los ojos, ahorita que viene la Navidad, con pólvora o con fuego o con algún ácido o con algún químico que cae al ojo, igual los servicios de urgencias deben ser el primer sitio donde debemos acudir. Si no tenemos un servicio de urgencias, optometría, o si hay un servicio de oftalmología, preferiblemente iniciar por el servicio de oftalmología. Correcto. Siempre vamos primero al servicio de urgencias y ahí ya se deriva de pronto ir al optómetra o al oftalmólogo, ¿no? Correcto. ¿Por qué primero los servicios de urgencias? Porque el oftalmólogo es un recurso humano muy escaso. A veces es difícil conseguir una cita inmediatamente con ellos. Y el servicio de urgencias pues, es el sitio donde nos pueden evaluar inicialmente qué tenemos, hacernos un tratamiento inicial de lavado del ojo y detectar qué pasó, si hay una perforación o hay una quemadura. Y ellos mismos desde el servicio de urgencias pueden ayudar a conseguir alguna clínica o algún oftalmólogo que pueda atender la urgencia. Pero como digo, si no tenemos un servicio de urgencias porque no tenemos una EPS o algo, podemos buscar algún servicio de oftalmología donde nos presten el servicio. Doctor, quería preguntarle por la salud visual de los abuelitos. Nosotros siempre vamos al optómetra, llevamos a nuestros hijos, ya hablamos de los niños, pero en los abuelitos también es importante tener muy en cuenta la salud visual. Sí, claro. Con la edad se van presentando muchas patologías, uno porque van apareciendo problemas a nivel de salud general o problemas sistémicos como la diabetes, la hipertensión, alteraciones hormonales como problemas de tiroides, y estos van a alterar los vasos sanguíneos de todo el organismo y también pueden alterar los vasos sanguíneos del ojo. La mayoría están alojados pues, en la retina, que es la parte más sensible, y nos pueden producir patologías como la retinopatía diabética o la retinopatía hipertensiva. También pueden haber problemas de trombos o coágulos que van viajando por las arterias y pueden producirnos taponamientos de los vasitos sanguíneos de la retina, que también nos van a producir retinopatías, es decir, alteraciones de la retina. Y debemos entender que la retina es una de las estructuras más importantes del ojo, porque la retina es el tejido con el cual vemos. Es decir, la imagen entra al ojo por los diferentes medios, llega a la retina, en la retina la imagen se convierte en un impulso eléctrico que va al cerebro para formar la imagen. Es decir, la retina es la que convierte esa luz en imagen, que es la que nosotros percibimos o cognitivamente sabemos que es con el cerebro. Doctor, hay veces cuando uno va al optómetra y nos recomiendan el uso de las gafas, muchas veces ni siquiera tienen aumento, pero tienen un filtro. ¿Cuál es el fin de ese filtro? Excelente pregunta. Uno, los anteojos tienen dos funciones fundamentales. La primera es mejorar la visión en el caso de los defectos refractivos. Es decir, los defectos refractivos, como dijimos al principio, la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo, la presbicia, nos quitan visión. Y tenemos una prescripción óptica para ver bien con ellos, bien sea de lejos o bien de cerca. Pero además necesitamos que esos anteojos nos den una protección del medio ambiente. Entonces, antiguamente se hablaba de la luz ultravioleta, que la fuente principal es el sol. Con la pérdida de capa de ozono, pues los rayos que vienen son más fuertes. Y eso va a producir cáncer, caída del cabello, manchas en la piel, y a nivel de ojos va a producir irritaciones, ojos rojos, va a producir terigios y pingüéculas, que son unos nodulitos como unas carnosidades que se van formando en la parte blanca del ojo, que es la esclerótica, en la conjuntiva. Y a futuro, con exposiciones prolongadas de años, va a producir cataratas, que como vimos ahorita es la opacidad que se forma en el lente cristalino. Pero más recientemente, con la aparición de las luces LED, de la iluminación de edificios, de calles, de casas, los mismos televisores del televisor, de la pantalla del computador,
y sobre todo el uso de los smartphones. Mucha tecnología. Hay mucha tecnología, todas vienen con luz LED que ha bajado muchísimo el consumo de energía y ha mejorado el desempeño, pero esa luz LED va a producir una radiación que se llama la luz azul, radiación de luz azul. Hay muchos estudios que dicen que esta luz azul está produciendo alteraciones del sueño, que es un problema generalizado actualmente en los trastornos del sueño, pero también hay algunos estudios que sugieren que usos prolongados y sobre todo con el tiempo de luz azul en el ojo van a producir alteraciones y daños en la retina, o sea que van a producir maculopatías por luz azul. Entonces, ¿qué se usa ahora? Aparte de la corrección óptica, se le ponen a los lentes los filtros ultravioleta, que son indispensables, y adicionalmente los nuevos filtros bloqueadores de luz azul, que normalmente se conocen como Blue Block o bloqueadores de luz azul, para prevenir entonces las alteraciones de la luz ultravioleta como trastornos del sueño y maculopatías, y se les coloca entonces el bloqueador de luz ultravioleta para prevenir las cataratas, la formación de pterigios y las irritaciones oculares. Doctor, seguramente muchos de nuestros oyentes quisieran consultar algo más o quisieran ampliar la información. ¿Dónde lo podemos encontrar, o algún número o en internet de pronto podríamos encontrarlo? Sí, mire, entonces es Centro Visual Moderno, Clínica Oftalmológica. En internet nos pueden buscar en nuestra página web, que es www.cvm.com.co, www.cvm de centrovisualmoderno.com.co, y en nuestra página encuentran los teléfonos de contacto, los teléfonos de citas, el WhatsApp, el correo de citas, donde ustedes pueden comunicarse con nosotros y por allí también pueden hacer sus preguntas. También nos pueden encontrar en redes sociales como Centro Visual Moderno IPS. ¿Cómo lo encontramos en las redes sociales? Centro Visual Moderno IPS. Así aparecemos entonces. Así aparecemos en las redes sociales. Pues doctor William Sánchez, muchísimas gracias por estar con nosotros en este martes de salud, ilustrarnos toda esta información a través de la FM para todos nuestros oyentes. Muchas gracias nuevamente por la invitación, encantado de estar aquí y esperamos pues sus inquietudes, sus preguntas y con gusto se las responderemos.